Buenos días, les damos la bienvenida a la 10ª edición de las Jornadas del Almendro Ecológico de Crisolar. Estas jornadas empezaron a celebrarse en 2011 como una jornada técnica entre amigos agricultores que se iniciaban en el manejo ecológico de su explotación. Después de 10 años se han convertido en un acto de referencia para el sector, superando en la pasada edición las 1.300 personas inscritas. El grupo Crisolar lo forman Crisol de Frutos Secos y Arboreto, dos de las principales organizaciones de productores de frutos secos del país. La suma de ambas, con más de 15.000 socios agricultores y representando más de 120.000 hectáreas de cultivos de frutos secos, constituye uno de los principales grupos y un referente en el sector de los frutos secos de España. El grupo Crisolar dispone de una fuerte estructura en toda la cadena productiva que le permite que sus productos lleguen a más de 40 países, empezando desde el origen, en el campo, con un equipo humano formado por más de 30 técnicos especializados en el cultivo que asesoran al agricultor y hasta sus diferentes centros de procesado con instalaciones y equipos de última generación. Crisolar ha apostado muy fuerte por la almendra española y ha destinado importantes recursos para contribuir a la valorización de nuestras almendras, promoviendo numerosos proyectos de investigación y de desarrollo. Además, el grupo es una referencia mundial en el sector de la almendra ecológica, con aproximadamente 40.000 hectáreas de este tipo de cultivo en su base productiva. Representa alrededor del 25% de la superficie española de almendros ecológicos. Uno de los objetivos de Crisolar siempre ha sido destinar recursos a la transferencia tecnológica y a la formación continuada con la finalidad de mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas de sus socios agricultores. Así pues, este año se celebra la 10ª edición de las Jornadas del Almendro Ecológico y por segundo año consecutivo se hace en formato de encuentro digital. La jornada constará de varias intervenciones llevadas a cabo por especialistas en la materia que abordarán varios aspectos del ciclo productivo de almendras ecológicas que van desde las técnicas del manejo y la gestión de las explotaciones hasta el análisis de la situación del mercado, pasando por aspectos prácticos de poda y manejo del suelo. Por eso empezaremos la jornada con una entrevista a Miguel Borràs. Él es gerente del grupo Crisolar, con el objetivo de realizar un análisis general del presente y del futuro del mercado de la almendra ecológica. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los asistentes que se han de esta jornada, los que se han inscrito, muchos por segunda vez y algunos gracias al éxito del año pasado, que hemos tenido alguna presentación con más de 4.000 visitas, pues agradeceros y espero que sea de vuestro provecho. Agradecimiento hecho, entramos ya en materia para poder sacar conclusiones acerca de las perspectivas del mercado de la almendra ecológica. Es necesario poner un poco en contexto todo el sector. Durante los últimos años hemos visto un incremento incesante de plantaciones de almendro en España. ¿Este boom de almendra en nuestro país lo ha sido también en el caso de la almendra ecológica? Bueno, déjame que hable del boom y fiebre de la almendra en España, ¿no? Y también a nivel mundial, quizás. Tenemos que decir que en España se produce por dos causas, uno a nivel de producción y otro a nivel de mercado. A nivel de producción, en España, pues a principios de la década del 2010 aparecieron unas nuevas variedades monovarietales de floración más tardía y esto nos ha provocado que se pudiera plantar almendras en zonas donde habitualmente no se plantaban. O sea, hemos salido de todo lo que era el área mediterránea al centro de España y a zonas pues de Extremadura, Huelva y tal.
Y en cuanto al mercado, tenemos que reconocer el éxito de un estudio que publicado en el año 2012, que es el estudio Predimed, dirigido por el profesor y catedrático Jordi Salas de la Universidad Rovira i Virgili, un estudio patrocinado pues, por el Almond Board de California y que se realizó aquí en España, con el Clínic de Barcelona y el Hospital y Alfonso X. Este estudio nos ha dado o ha demostrado el buen uso o el consumo regular de almendra, pues tiene unas grandes ventajas para la salud, ¿no? Es muy saludable. Y esto nos ha hecho pues, que el consumo se dispare. Tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, y ahora ya se está abriendo mucho mercado pues, en todo lo que es India, Asia, Indonesia y toda esta zona, ¿no? ¿Qué representa en España la producción de almendras ecológicas en este global de producción y qué cuota significa para los efectivos productivos de Crisolar? Bueno, en España hoy tenemos 166.000 hectáreas con producción ecológica. Todavía hay unas casi 40.000 hectáreas que están en reconversión. No llevan los 3 años de inscripción y de realizando la producción ecológica. Pensemos que en España también estamos a nivel conjunto 66.000 hectáreas aproximadamente y de las cuales en producción tenemos 599.000, según el anuario del Ministerio de Agricultura. Para Crisolar, nosotros tenemos inscritas hoy de nuestros asociados 40.000 hectáreas, de las cuales en reconversión todavía tenemos unas 7.000 aproximadamente. Claro, cuando pensemos que en el boom, ¿no?, de la almendra se ha ido a zonas de regadío. Y la producción de almendra ecológica son reconversiones de fincas de secano y algunas de secano que se han plantado. La almendra ecológica en secano, pues tenemos una producción media de unos 190 kilos. Estos 190 kilos de media nos daría que la producción estimada de España en producción ecológica estaríamos alrededor de 30.000 hectáreas y Crisolar estaríamos pues alrededor de 7.500, 8.000 toneladas. Bueno, actualmente, pues bueno, esta campaña, la zona del norte de Granada, Almería, pues ha sufrido una helada importante, pero a pesar de esto, nosotros ya hemos recibido más de 2.000 toneladas, que esto representa un 35% del volumen recibido a día de hoy, y que yo calculo que podemos estar alrededor del 55% del volumen que vamos a trabajar este año 2021, la campaña 2021. Las tendencias alimentarias actuales están marcadas por el consumo de alimentos que sean a la vez saludables y también sostenibles con el medio ambiente. ¿Qué evolución está teniendo el consumo de la almendra en el mundo y qué papel representan las almendras ecológicas en este mercado? Aquí hay que decir que la normativa europea es exigente, ¿vale? Y cuando tú me hablas de tendencias, ¿no?, y pensamos en las tendencias de sostenibilidad, de medio ambiente y tal, la producción, no ya solo de almendra, pero de todos los productos que producimos en Europa es mucho más restrictiva, que los productos de otras partes del mundo. Y aquí hago una lanza a toda la producción. Nosotros sufrimos unos controles y unas auditorías que hay muchos productos de alimentación que entran en España que no han sufrido. O sea, nosotros podemos garantizar una trazabilidad que en muchos países no, y hablo pues para las naranjas o igual y también para los plátanos.
patógenos que nos puedan venir del cono sur, ¿no? O sea, la normativa no nos trata a todos igual, pero luego nos lo comeremos, y en esto estoy en contra. En cuanto a la almendra, la producción de almendra española, pues cumplimos con todos estos requisitos y además podemos decir hoy que nosotros somos mucho más sostenibles con el medio ambiente, pues porque el uso del agua que hacemos para el cultivo pues está controlado, a diferencia pues de otros países que utilizan el doble del caudal de agua que nosotros estamos utilizando al día de hoy. O sea, en esto sí que puedo decir que el consumo de la almendra española, tanto convencional como ecológica, podría ser más, ¿cómo se dice? Es mucho más sostenible y que cuida mejor el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales países consumidores de almendra? El principal país consumidor de almendra a día de hoy es Estados Unidos. Yo creo que el segundo puede ser Alemania, tercero Francia, Italia, ¿no? Y así en estos países, son estos países fundamentalmente, ¿no? Hay que reconocer la gran labor que está haciendo pues, el Almond Board de California, la promoción del consumo de frutos secos, ¿no? Cualquier eslabón de la cadena de producción en California contribuye con 100 centavos de dólar por kilo al Almond Board. El Almond Board recoge alrededor de 90 millones de dólares que los utiliza cada año para hacer promoción por todo el mundo y para financiar estudios como fue el Predimed. Ahora se está financiando el Predimed 2. O sea, hay una serie de inversión para favorecer el consumo, para dar a conocer la salubridad del consumo de almendra, que el resto de países vamos detrás, ¿no? Sabemos que el mercado de productos ecológicos en general se encuentra en auge. ¿Estas nuevas tendencias favorecen el mercado de nuestra almendra ecológica? Sí, sin duda. A día de hoy todavía somos el primer país productor de almendra ecológica y claro que nos favorece. ¿Qué pasará el día de mañana si otros países empiezan a producir en grandes cantidades? Pues ya lo veremos, ¿no? El problema es que se están preparando, ¿no? O sea, California este año ya ha producido 12.000 toneladas de almendras ecológicas y van a ir a más. Este será un problema, ¿no? Estos grandes diferenciales que tenemos hoy, pues veremos si se quedarán consolidados o no, ¿no? En cualquier producto alimentario la calidad es un factor determinante. ¿Qué estándares de calidad marcan el mercado de la almendra y qué oportunidades tiene la almendra ecológica precisamente en este campo? Bueno, los estándares de calidad, la almendra ecológica es un sistema de cultivo y en estándares de calidad vamos igual pues, que con la almendra convencional, ¿no? Y calidad, yo siempre digo que bueno, depende de cada uno la calidad. A uno le gusta una cosa, a otros le gusta otra, pero a veces la industria no nos miramos la calidad por si me gusta o no me gusta, ¿no? Sino por la utilidad que puedo dar a esta almendra y dependerá del uso para que yo la utilice, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Lo que sí está claro que una almendra homogénea, del mismo color, con garantía de dulce, ¿no? Pues esto es un estándar de calidad que el mercado reconoce. Una almendra pues de diferentes colores, como nos pasa a veces aquí en España, porque tenemos diferentes orígenes o a lo mejor hay una mezcla de un año o de variedades, ¿no? Y esto nos da una diferencia, o sea, la garantía de que no existan almendras amargas en un lote de almendras, pues esto también es un margen de que el mercado te reconoce.
Hasta ahora solo la almendra californiana podía garantizar esto, ¿no? Pero actualmente ya con estas nuevas variedades que han salido en el mercado, con estas grandes explotaciones que se han hecho, nosotros ya podemos garantizar pues almendra homogénea o almendra pues del mismo color y una garantía además de que no hay almendras amargas, ¿no? Nosotros hemos colaborado pues con el Ministerio de Agricultura, con un grupo operativo donde estábamos diferentes empresas del sector para poder erradicar la almendra amarga, ¿no? Y tenemos un prototipo para poder analizar las almendras en la recepción del agricultor, ¿no? ¿Qué proyectos tiene Crisolar para mejorar la calidad de sus productos? Bueno, pues uno es este que te he dicho, ¿no? Que es participar en el grupo operativo de la almendra amarga, que ha terminado este año y que falta pues ahora ejecutarlo, ¿no? Y que esperamos pues que con la ayuda del Ministerio se pueda empezar a actuar ya sobre campo para poder, hemos geolocalizado pues muchas superficies de almendros donde se considera que puede haber almendra amarga, y ahora se tratará, pues una vez geolocalizado, recortarlo, ¿no? Estamos trabajando, hemos solicitado también un grupo operativo pues para estudiar cómo se producen o cómo para detectar los fosfonatos en campo, ya que nos estamos encontrando que hay algunas partidas que nos vienen con algún residuo cuando sabemos que en el campo no se ha hecho ninguna aplicación, y estamos trabajando en este sentido. A nivel particular de empresa, ¿no? Pues bueno, hemos hecho muchos avances de cómo para garantizar que nuestra almendra ecológica pues poderle dar al cliente una homogeneidad, una seguridad de suministro para todo el año, y además con unas garantías de trazabilidad y de seguridad alimentaria, ¿no? Nosotros somos la primera empresa de España que pasteurizamos la almendra, de manera que podemos garantizar seguridad total de que no habrá residuos de salmonelas ni de bactericidios. Y después también en el envasado. Nosotros envasamos toda la almendra ecológica al vacío con inyección de CO2. Con esto evitamos el que se tenga que fumigar o que puedan entrar algún insecto dentro de nuestros envases, y al cliente le estamos asegurando pues una durabilidad mayor, ¿no? Porque la almendra todos sabemos que tiene un proceso de contaminación. Piense que en Estados Unidos cualquier almendra que va a la boca debe ir pasteurizada, y nosotros, como es un mercado que lo estamos trabajando bien, pues estamos pasteurizando la almendra ecológica al 100%. Actualmente el precio que obtiene el agricultor por la almendra ecológica es de casi el triple en comparación con el de la convencional. Solo con esta gran diferencia de precio ya supone una rentabilidad asegurada para el agricultor de almendros ecológicos. Bueno, diré que sí, pero el precio es cosa de un día, de un momento o de un periodo, ¿no? Ya no podemos saber si este diferencial tan grande que ha habido va a ser pues duradero, ¿no? Y más cuando ya he apuntado antes que en otras partes del globo, del mundo, pues empiezan a producir almendras ecológicas, ¿no? Como es Australia y California. O sea, el tema es este. Mira, este año se ha producido un efecto importante, ¿no? O sea, el año pasado veníamos de una cosecha importante a nivel mundial, ¿no? Este año nos pensábamos, por lo que las previsiones, que habría una cosecha inferior. Al final, parece ser, los precios empezaron a subir, el mercado con precios más altos versus el año pasado, de alrededor de $1 o de casi €1, pues se ha frenado. Total, que el precio ha empezado a caer.
y hemos perdido ya pues unos 70 céntimos por kilo de almendra. Hasta hace 15 días la almendra ecológica pues aguantaba el tirón, ¿no? Pero ya vemos que esta semana, por ejemplo, la lonja de Córdoba no cotiza la almendra ecológica, la lonja de Murcia tampoco cotiza la almendra ecológica, y vemos ya que esta recesión de 70 céntimos se está produciendo, ¿no? Bueno, todavía es el 3 veces más casi, pero veremos qué pasa, ¿no? Claro, hay anunciado una sequía muy fuerte en California, ¿no? En el futuro, que se va a controlar el uso de agua en California. Bueno, pues a lo mejor habrá algún agricultor de California que se pasa a ecológico, porque si no puede producir tan intensivamente como estaba produciendo, pues a lo mejor es una incógnita, ¿no? Pero hoy, a los precios que creo que estamos comprando la almendra ecológica, más la PAC, más la ayuda, yo creo que hoy un agricultor ecológico en secano pues puede cubrir el gasto anual y tener algo de rendimiento positivo. Ya para finalizar, ¿qué puede encontrar en Crisolar un agricultor que está pensando en producir almendras ecológicas? Bueno, pues puede encontrar primero un gran respaldo en ayuda a la producción, en asesoramiento, ¿no? Nosotros podemos, con todo el equipo técnico que tenemos, le podemos dar el servicio de asesoramiento y ayudarle a hacer eficiente su explotación. Podemos ayudarle en el servicio, en la venta de los insumos que necesite para poder hacer y llevar a cabo su explotación. Le ayudamos, le podemos hacer el seguro de rendimiento que tenemos de ENESA para, en caso de que no se consiga el rendimiento esperado y aceptado por el seguro, pues que pueda tener esta indemnización, ¿no? Y luego un gran apoyo a nivel comercial. Hoy, con el volumen que tenemos un nombre en el mundo, y esto pues hace que podamos defender bien las cosechas que nos entregan los socios, ¿no? Miguel Borras, gerente del Grupo Crisolar, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.